Como les venía contando, entonces, cuando tenemos unos microorganismos en medio fijo, ellos están amarrados, están sentados en un comedor y no pueden moverse a traer su comida. Entonces, todo lo que ellos tengan que comer se lo tenemos que colocar cerca para que ellos no se vayan a morir. Entonces, en ese sentido, pues decimos complejo porque pues para poderle darle las condiciones al microorganismo, pues va a ser más complejo. Entonces, hagámoslo en medio suspendido. Entonces, en medio suspendido, ¿qué pasa? Que el microorganismo está flotando ahí, o es la persona o el comensal que está en el restaurante o en el buffet, y cuando te dé hambre, pues vaya a la mesa y come y se llena. Pero ¿qué pasa que en las fiestas cuando ya la gente le dan la comida? ¿Qué le pasa en las fiestas cuando ya les dan de comer? Sale el buffet y les dieron de comer. Se van. Se van. Eso mismo pasa con los microorganismos, se van. Porque como están libres, pues ellos se van. Y yo necesito, y se lo hice mucho énfasis en la presentación anterior, pues yo necesito que hayan muchos microorganismos. Y les decía que fueran lo más promiscuos posibles porque necesito que ellos se estén reproduciendo lo más rápidamente que pueda para que haya más producción de microorganismos y pueda retirar más óleos. Pero el problema de los óleos, de los tratamientos en medio suspendido es que los microorganismos hay que retenerlos, no se pueden dejar ir y hay unas técnicas para hacer eso. Entonces, eh, hay dos sistemas, medio fijo y medio suspendido, y cada uno de estos dos sistemas puede ser aeróbico o puede ser anaeróbico. Pues depende de qué, pues depende únicamente de la presencia o no de oxígeno. Si yo tengo que en mi reactor hay oxígeno, pues es aeróbico, y si yo tengo que en mi reactor no hay oxígeno, es anaeróbico. ¿Qué va a pasar con los microorganismos? Pues ellos se van a desarrollar dependiendo de las condiciones que haya. Si hay oxígeno, pues van a desarrollarse microorganismos aeróbicos. Si no hay oxígeno, pues se desarrollan microorganismos anaeróbicos. Pero tengan mucho cuidado que si yo tengo un proceso aeróbico, que lo estoy aireando, bueno, llamémoslo así, que está con oxígeno, y de la noche a la mañana dejo de airearlo, no crean que es que los microorganismos que eran aeróbicos ahora se volvieron anaeróbicos. No, eso no funciona así. Los microorganismos aeróbicos se murieron y hay que esperar a que se desarrollen los microorganismos anaeróbicos. Y ese es un proceso que puede gastar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, la operación de una planta de tratamiento es algo muy delicado porque yo debo darles las condiciones a mis microorganismos. Si yo digo que mis microorganismos son aeróbicos, pues tengo que darles condiciones aeróbicas. Y si son anaeróbicos, tengo que darles condiciones anaeróbicas. Pero no puedo estar hoy aeróbico, mañana anaeróbico. Por ejemplo, hay un caso especial que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos todos los sistemas, no que existen, sino los más importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, el filtro percolador, que es este ejemplo que hay acá. Este es el filtro percolador, todo esto. Tiene un sistema de bombeo, el filtro como tal y un sedimentador secundario. Este filtro percolador es aeróbico en medio fijo. Aeróbico, ¿por qué? Pues porque el sistema suministra oxígeno. ¿Cómo lo hagas? Pues bueno, ya eso ustedes lo veremos más adelante, pero o ya lo deben saber, pues suministra oxígeno. Fíjense que acá aparece algo que se llama sedimentador secundario. Y yo les pregunto, si yo en mi tratamiento escojo como tratamiento primario, no escojo sedimentador primario, ni escojo laguna, sino escojo tanque IMOT, y acá en mi tratamiento secundario pongo un sedimentador, entonces este sedimentador, ¿cómo se va a llamar? Si ya no tengo sedimentador primario, ¿cómo se va a llamar este sedimentador que está en el tratamiento secundario? ¿Alguien?
¿Hay alguien ahí? Aquí estamos. Sí. Sí, pero Dije, no. un sedimentador en serie, puede ser. Secundario, dice aquí Caterina. Les pregunto, yo tengo en mi tratamiento primario un tanque INUR, no puse sedimentador primario, ese no lo puse. Ay, vamos a decir que esto no hay, nada de esto. Pero igual tengo que tener mi sedimentador que está acá, este sedimentador. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo voy a llamar si no tengo sedimentador primario? Este que está acá, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Sedimentador primario o sedimentador secundario? Sedimentador primario. Primario. Primario dice, pues no. Se llama sedimentador secundario. ¿Por qué no se llama sedimentador secundario? Porque esté después del sedimentador primario. Él se llama sedimentador secundario porque está en el tratamiento secundario. Entonces ténganlo muy claro eso. El que le da el apellido al sedimentador es el tratamiento donde esté. Entonces yo puedo no tener sedimentador primario y sí tener tratamiento y sedimentador secundario. Es más, en algunas plantas, por ejemplo en Villanueva, no hay tratamiento primario. No hay ninguno de estos elementos. Entonces, ahora sí, como no hay tratamiento primario, el sedimentador que va a estar acá, ¿cómo lo voy a llamar? Dado que no hay tratamiento primario. Secundario. Secundario, efectivamente, porque es que Secundario. el que le da el nombre al tratamiento secundario no es la presencia de un tratamiento primario, no. Tratamiento secundario, y esto ténganlo muy claro, es donde hay un reactor, o sea, donde hay un tratamiento o donde hay la presencia de microorganismos. Ese es el tratamiento secundario, donde está el reactor. Entonces, independientemente de que no haya tratamiento primario, el tratamiento secundario se va a llamar tratamiento secundario siempre y cuando haya la presencia de microorganismos o haya el reactor como tal. Entonces esto pues lo dejo claro porque aunque para algunos parece que está muy claro, pero para otros no lo entienden aún. Entonces, en un tratamiento secundario vamos a encontrar reactores, sedimentadores secundarios como acá, y acá hay otro sedimentador secundario también. Entonces, les decía, tenemos un filtro percolador que es aerobio en medio fijo. Tenemos biodisco, este que está acá, que también requiere sedimentador secundario, aquí por eso está la flechita. Ese es aerobio en medio fijo. Tenemos un reactor de lodos activados, que es este que está acá, que requiere sedimentador secundario, pero este ya es aerobio en medio suspendido. Tenemos laguna, otra laguna, creo que Marlon me preguntaba que cuántas lagunas hay, pues hay muchas. La primera laguna, la laguna anaeróbica, está dentro de los elementos de un tratamiento primario. Aquí está, por acá está, esta que teníamos acá, laguna anaeróbica, tratamiento primario. Ahora tenemos una laguna aeróbica, está en tratamiento secundario. Y el mecanismo es en medio suspendido porque los microorganismos están suspendidos en el agua. También tenemos sistemas anaeróbicos y el más importante es el reactor UASB, que es anaeróbico y es en medio suspendido. Alguien me preguntó, no recuerdo quién fue, que por qué no hay tratamiento acá anaeróbico en medio fijo. Sí los hay, pero no son muy comunes acá en Colombia, no los usamos, entonces por eso en ese espacio está en blanco. Y también tenemos la laguna facultativa, que podemos decir que la laguna facultativa pues es facultativa. Y el término facultativo quiere decir que tiene los dos elementos, que tiene unos elementos aeróbicos y otros elementos anaeróbicos. Y eso pues son los elementos de tratamiento secundario. En el tratamiento secundario ya lo dijimos, convertimos los sólidos
disueltos volátiles se convierten en sólidos suspendidos volátiles. Es decir, el azúcar se convierte en microorganismos. Eso ya lo he hablado varias veces, les hice el ejemplo. Entonces, ténganlo claro. Entonces, aquí, en este reactor o este tratamiento secundario, lo que va a cambiar son los sólidos disueltos volátiles. Que hasta ahora no se habían modificado. Miren, que hasta acá estaban completos y aquí cayó un 60%. Es imposible remover el 100% de los sólidos disueltos volátiles en este tratamiento. ¿Por qué? Porque este es un tratamiento que los microorganismos actúan de una manera reversible. Es decir, ellos actúan dependiendo de la concentración de la materia o de la sustancia que ellos van a remover. Si hay mucha, pues lo pueden tratar muy rápidamente, pero en la medida que va bajando, la eficiencia de ellos va disminuyendo, entonces pueden tratar la velocidad de tratamiento va siendo mucho menor. Esos sólidos disueltos volátiles, aquí dijimos, se transforman en sólidos suspendidos y eso va a parar al tratamiento de lodos, que ya les dije que ahorita hablamos de él. Miren la diferencia entre lo que sale en tratamiento primario y secundario. Aquí en tratamiento primario sale, yo la llamo la crema innata, porque eso es lo que venía flotando en el alcantarillado, eso es la mierdita fresquecita, así flotandito. A diferencia, entonces eso se llama lodo primario. Entonces esto es materia orgánica sin descomponerla, eso es como si ustedes cogieran estiércol de vaca y fueran y lo echan en el agua y lo cogen, o bueno, sin echarlo en el agua van y lo cogen como para hacerle como abono, eso no sirve, eso es contaminante, tiene unas cargas microbianas muy grandes. Entonces, ese lodo primario hay que hacerle un tratamiento. A diferencia de el lodo secundario es el que sale en el tratamiento secundario, es el que sale por acá. El lodo secundario ya lo dijimos, son microorganismos, porque era la materia que estaba disuelta y se transformó en microorganismos. Entonces estos ya no son tan malos, ya son menos malos que los otros. Y no son microorganismos patógenos porque son unos microorganismos que nosotros cultivamos o que nosotros que hicimos que se desarrollaran en unas condiciones, pues, que son unas condiciones ideales para el desarrollo y para la remoción de materia orgánica. Entonces no son tan malos. Fíjense que removimos sólidos disueltos volátiles y si se dan cuenta los sólidos disueltos fijos nunca se removieron. Tal cual entraron, en ninguna parte se remueven. Además, pues hay otros elementos que faltan por remover, pero como les decía, acá en Colombia la norma solo obliga hasta tratamiento secundario, ya tratamiento terciario no, pero acá lo mencionamos. Entonces, ¿qué elementos tenemos de tratamientos terciarios? Entonces, dependiendo de lo que nosotros vamos a remover, aquí dicen que podemos remover, yo no alcanzo a ver, yo no sé si ustedes alcanzan a ver allá. Pero lo que removemos normalmente es nitrógeno, fósforo, nutrientes, que más adelante me van a generar problemas de eutrofización en lagos. Entonces, tenemos ejemplos como las zanjas de oxidación, los humedales, que remueven nutrientes. La desinfección remueve microorganismos y aquí en desinfección podemos tener con cloro, con luz ultravioleta o con ozono. La laguna de maduración es un sistema que, digamos, es una desinfección. ¿Por qué es una desinfección? Porque la laguna de maduración, al entrar en contacto o el efecto que produce la luz ultravioleta, mata a los microorganismos. Entonces, por eso hablamos de una desinfección. Y aquí yo puse como unas tecnologías adicionales que yo llamo filtración avanzada. Entonces, en filtración avanzada, pues está la ósmosis inversa, que creo que Caterina nos había comentado, pero hay otros elementos, vamos a ponerlo más grandecito para que los vean.
Entonces tenemos filtros de arena y antracita, que son los que se utilizan para agua potable. También hay zeolitas, carbón activado, resinas de intercambio iónico, que eso se utiliza no para agua potable, sino son para aguas industriales. ¿Y por qué yo no, perdón, no para aguas residuales domésticas, sino para aguas industriales? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la única diferencia es el costo. ¿Y cuál es el costo? Pues si yo tengo que tratar un agua residual doméstica y voy a cobrar 1.200 pesos, eso es lo que vale tratar un metro cúbico de agua residual doméstica. Eso es lo que nos cobran a nosotros en el recibo del alcantarillado, 800, 700, y algunos que ni cobran. Entonces, 1.200 metros cúbicos por tratar un metro, 1.200 pesos por metro cúbico es muy poco dinero. Pero si yo tengo plata, por ejemplo, en una industria petrolera que el agua sale contaminada, y yo no le cobro 1.200, sino le cobro 12.000, por ejemplo. 12.000 pesos por metro cúbico, pues obviamente ahora sí ya puedo meter todos los sistemas que yo quiera, puedo meter filtración, puedo meter todas las tecnologías que quiera, porque estoy recogiendo la plata, tengo la forma de cobrar. En alcantarillado y en aguas residuales domésticas, con 1.200 apenas alcanza para mantener la planta. Es más, los costos que se tienen para el tratamiento del agua residual doméstica son mucho mayores a eso. Por eso uno va a ver los sistemas de tratamiento de aguas residuales y muy seguramente ninguno funciona. Y en Casanare y en Colombia muy pocos son los que funcionan. ¿Por qué? Pues porque las empresas, primero, la desidia por parte de los funcionarios, de las empresas, de los alcaldes que piensan que las aguas residuales es un problema del que vive aguas abajo. Y segundo, pues porque no hay la plata. Entonces, pues como nadie se va a quejar del agua residual, usted siendo alcalde de un municipio, a usted no le importa, nadie va a ir a decirle, oye, alcalde, es que el agua residual está muy mal. Usted lo que van a llegar a decirle, venga, alcalde, es que el agua potable está muy mal. Pero usted no le van a decir, oiga, el agua residual está mala. Le dirán es al alcalde del otro pueblo donde están llegando las aguas residuales. Pero en el pueblo donde usted está produciendo el agua residual, nadie se va a quejar. Ejemplo de Yopal. En Yopal nadie se queja porque el agua residual que sale de Yopal sea mala. Allá los que se quejan son los que viven en Morichá, los que viven más abajo. Pero los de Yopal no les importa, no es un problema. Pero llegue el agua potable mala a Yopal. Que le llegue a la casa a usted un agua barro, como llega a veces. Pues obvio, ahí sí van a hacer el escándalo y todo eso. Entonces las aguas residuales normalmente es un problema del que vive aguas abajo, del otro, de otra persona. Entonces, los encargados de esas empresas o del tratamiento normalmente se desentienden de las aguas residuales y dado que pues el costo es muy bajo, pues muy seguramente la eficiencia de esos sistemas es muy baja. Ya ha ido cambiando, ha cambiado por varias razones. ¿Cuáles son esas razones? Pues primero, la conciencia de las empresas, de los gerentes. Segundo, pues que han buscado apoyo a través de la gobernación, del gobierno central. Y la única y la última, y creo que ha sido la más eficiente, es que la mayoría de las personas que viven aguas abajo de los sistemas de alcantarillado usaron una cosa que se llama la acción popular o una tutela y derecho a tener un ambiente sano, bueno, y lo que han hecho es demandar a las empresas de servicios públicos para que la empresa haga una adecuada gestión de las aguas residuales ante un juez, y un juez de la República, si usted no cumple la norma, si usted no actúa, si no hace caso a lo que le dicen los jueces, lo declaran en desacato y pueden meterlo a la cárcel. Entonces ya a un alcalde cuando le dicen, venga, es que si usted no actúa, no van a meter a la cárcel, pues el alcalde ahí sí ya le da miedo y ahí sí ya se vuelve un problema del municipio. Hasta que no suceda eso, pues no va a pasar. Eso son los elementos que forman el tratamiento del agua. Como les había dicho, el agua hasta acá entra en un proceso y pasa al siguiente. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues que el agua finalmente va a salir al río. Vamos a tener un río donde vamos a encontrar el agua
el vertimiento. O un embalse, una ciénaga, bueno, no importa dónde sea. ¿Qué pasa con los lodos? Fíjense que también aquí salen lodos. Esos lodos que vienen por acá, que son sólidos suspendidos. Y hay que hacerle a esos lodos, estos que vimos acá, o estos que vimos acá. Entonces, normalmente, ¿qué se le hace a los lodos? Pues lo primero es que se le hace un espesamiento. Ese espesamiento es aumentar la concentración de sólidos. Por ejemplo, este sólido suspendido que sale de lodo primario tiene un 5% de sólidos. Y yo lo puedo aumentar con el espesador, por ejemplo, a 10%. ¿Qué quiere decir que sea 10%? Que cada kilo, 10 son 10% es de sólidos y el 90% es agua. Finalmente esto es realmente, pues principalmente agua. Esa agua, con esos lodos, primario, secundario, terciario, puedo hacer varias cosas. Y aquí lo que se propone es que lo más común es hacer un proceso de biodigestión. Y el proceso de biodigestión es que los microorganismos consuman toda la materia orgánica y lleguen hasta un punto que se llama, yo lo llamo canibalismo, donde los microorganismos, hay tantos microorganismos que primero comen todo lo que desechen, o sea, todo este material que está acá, que sale por el fondo, que es materia orgánica, al ingresar acá y entrar en contacto con los microorganismos, pues los microorganismos van a consumir eso. Piensen en el banquete. En el banquete dejaron ahí los sobrados, los desperdicios, lo que nadie se comió, pero como no hay más que comer, pues cáiganle a eso. Eso es lo que hacen en un biodigestor. Desecharon lo que ya el desecho, la comida que nadie recibió, que nadie aceptó, se la botaron allá a esos microorganismos. Pero la cantidad de microorganismos es tal que hay acá, es una cantidad tan grande que lo que le echan es muy poquito. Y a esto entonces se empiezan a morir. Y en la medida que se van muriendo, pues lo que se muere, como es materia orgánica, pues se vuelve comida para los otros. Entonces por eso lo llamamos digestión. Porque se empieza a digerir toda esa materia que había y todos esos microorganismos empiezan a digerirse unos con otros, empiezan a comerse. Lo que se va muriendo y el que va dando papaya, pues tenga que lo van comiendo los otros. Textualmente, no piensen mal, muchachos, si ustedes son muy mal pensados. O sea, la comida, ellos cuando se mueren se transforman en comida para los otros y empiezan a asimilar. Eso es lo que se llama un proceso de digestión. Este proceso de digestión puede ser anaeróbico o aeróbico. Nuevamente, ¿de qué depende? Pues si doy o no oxígeno. Si hay oxígeno, pues es aeróbico. Si no hay oxígeno, es anaeróbico. Si es anaeróbico, la producción se produce metano. Si es aeróbico, se produce CO2. Cuando el proceso es anaeróbico y hay producción de metano, tengo dos opciones. Una es quemarlo. ¿Por qué no lo dejo ir al ambiente normalmente? ¿Para qué lo quemo? Porque realmente el ideal es llevarlo a un almacenamiento y con él producir energía eléctrica. Pues el metano es un gas que simplemente pues yo voy y lo quemo en un generador y produzco energía eléctrica. El problema es que ese metano no sale solo, sino sale con gases de azufre y otros elementos y entonces el procesamiento hasta producción de energía eléctrica es costoso. Entonces, pues cuando no hay todo este proceso, pues la gente lo que hace es quemarlo. ¿Por qué lo quemo y por qué no lo dejo así tal cual y lo libero? Porque el metano tiene 20 veces efecto invernadero por encima del CO2. Entonces, es preferible quemarlo y liberar CO2 y no dejarlo así y liberar metano, porque el metano pues va a contaminar 20 veces más que el mismo CO2. Entonces es preferible liberar el CO2. Si el proceso es aeróbico, pues simplemente se libera el CO2 y
Esas bacterias que están comiéndose unas con otras, al final hay que removerlas. Y se remueven y hay tres opciones. Lo puedo enviar a un lecho de secado, a un filtro banda o un filtro prensa. ¿Qué es lo que estoy haciendo con estos? Retirar agua. Y al retirar el agua me va a quedar un sólido que se voy a llamar lodo digerido deshidratado, que lo puedo usar dependiendo de sus características en diferentes elementos. Entonces, si no tiene metales pesados, pues lo puedo usar como abono. Si tiene algo de metales pesados o unos microorganismos malos, pues lo puedo usar como cobertura vegetal. Entonces, lo puedo llevar a un sitio donde, una explotación de cantera, donde no hay cobertura vegetal y pues y necesito reconformar eso, pues lo llevo. Y si llega a tener metales pesados, pues lo debo llevar a un relleno sanitario. ¿De qué depende que este lodo tenga o no tenga metales pesados? Pues depende única y exclusivamente del agua residual doméstica que ingresó. Si el agua residual doméstica tiene metales pesados, pues obviamente el lodo va a tener metales pesados. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿dónde hay aguas residuales domésticas con metales pesados? Pues en Bogotá, en las ciudades donde hay industria, porque ellos vierten sus aguas al alcantarillado y esas aguas residuales que van al alcantarillado pues son las que van a entrar a la planta de tratamiento. Es posible que un lodo secundario, un lodo terciario, no necesito hacerle digestión, porque ya les dije, esos ya son microorganismos. Entonces únicamente lo que hacemos es que lo espesamos y lo deshidratamos. Y ya lo mandamos a el uso final tal cual lo habíamos propuesto. Pues con esto queda terminada la explicación de los diferentes elementos de una planta. Esto es muy rápidamente su curso de tratamiento de aguas residuales, que espero que si no lo entendieron en su momento, pues hoy tienen que